Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al Meetup de abril 2026. Yo soy la doctora Adriana Vallejo y es un gusto que nos acompañen el día de hoy para dar inicio a esta sesión. El día de hoy tenemos un tema muy interesante para platicar, que seguramente muchos de nosotros como emprendedores nos estamos topando. Y ese es el tema del Product Market Fit en salud, diseñando servicios para los que no quieren ser paciente. Y bueno, de aquí primero platicar un poco de quiénes son los organizadores. Por un lado está la comunidad de Hacking Health Monterrey, que se fundó en 2012 en Montreal, Canadá, y desde entonces pues ha tenido un recorrido bastante amplio a nivel internacional. El capítulo de Monterrey se fundó en febrero del 2016 y desde entonces, bueno, esto es un poco de la numeralia que hemos tenido en esta comunidad. Asimismo, también The Health ID es una organización pionera en el impulso al emprendimiento en salud, fomentando el cumplimiento regulatorio, creando conexiones de valor para las organizaciones, apoyando startups, instituciones, empresas y prestadores de servicios de salud a resolver sus retos empresariales. Y bueno, el día de hoy quiero presentarles al doctor Iván Langle Duarte, quien es nuestro invitado el día de hoy. Él es médico egresado por la Universidad de Monterrey con un MBA por el IPADE. Es cofundador y co-CEO de Ellery. También es emprendedor en salud con enfoque en modelos de atención innovadores, mentor en instituciones como el IPADE Business School y el Tecnológico de Monterrey. Y tiene un enfoque en prevención, accesibilidad y transformación del sistema de salud. Es un gusto tenerte aquí el día de hoy, Ibar, y si gustas, podemos comenzar con tu presentación. Muchas gracias. Voy a proyectar pantalla. Estoy Claro. encantado de estar aquí con todos ustedes. Vamos a hacer una sesión bastante interesante. Con todo gusto estoy abierto si existen alguna duda, alguna cuestión que podamos ver y si no, le damos. Ahí estoy ya proyectando pantalla, si ya la pueden ver, listos y Ya, vamos a ya empezar. sabes. Hoy vamos a hablar del tema del Product Market Fit en salud y es un tema bien interesante porque pues el sector es un sector complicado, es un sector diferente. Existen otras industrias, la industria de bienes raíces, la industria del acero, entre otras, y sin duda nada se parece al sector salud. Hablar, por ejemplo, de la industria de la moda también. El sector salud se cuece aparte, es un tema bien diferente. Y la idea de esta conversación es cómo diseñamos servicios para que para los pacientes realmente que no quieren ser pacientes, porque pues a nadie le gusta ir al doctor, y sobre todo cuando tienes algún problema, somos muy reactivos y sobre todo cuando son productos proactivos, por decir en temas de prevención, pues también es un tema complicado. Y quisiera antes que nada pues, conversar con ustedes poniendo esta frase que la verdad es que a mí me gusta mucho y yo creo que soy fiel creyente de ella y es que el sistema de salud realmente no está perfectamente diseñado, está perfectamente diseñados para perder pacientes. ¿Por qué? Porque todo lo que son las experiencias, tanto online, hablando de páginas web, redes sociales y todos los esfuerzos, inclusive de inteligencia artificial, todo lo que tiene que ver en digital, no comulga con lo que tiene que ver con la atención presencial. Hay grandes esfuerzos en grandes instituciones como Mayo Clinic, Texas Health, entre otras, y existe esta disrupción en donde muchas veces comunicamos, hacemos muy bien las cosas en digital y cuando llega el paciente en presencial se pierde toda la experiencia. Y hablar de Mayo Clinic y Texas Health, pues de repente tienes casos que quieren empujar el tema de la telemedicina y pues es un fracaso total, ¿no? Entonces, realmente el sistema está diseñado perfectamente para perder los pacientes, hay demasiadas fricciones, las cosas son demasiado complejas. Y si entendemos eso, la pregunta del millón de dólares es cómo hacemos que las cosas fluyan de manera más ágil. Quitamos fricciones en lugar de echarle gasolina. Si quieres, a rato platicaré un poco acerca del concepto de fricción, que es un concepto que se usa mucho en temas de innovación. Y creo que si nos llevamos a entender ese concepto, podemos hacer grandes cosas, sobre todo en en sector tan trillado. Como definición, partir de qué es el product market fit, y creo que tenemos una definición súper clásica, lo comenté, otras industrias, la moda, bienes raíces, la que se les ocurra, y es cuando aquel producto satisface una necesidad real en un mercado dispuesto a pagar.
¿Qué quiere decir? En la industria de la moda necesito unos zapatos, voy y los compro. A lo mejor necesito comodidad, necesito diseño. Está en segmentación de mercado y el product market fit es cuando aquel producto satisface a esa persona que tiene esa necesidad muy puntual. Hablando de industrias de bienes raíces, es decir, oye, pues yo necesito una renta, una venta de una casa. El product market fit es que encuentre aquel lugar que satisfaga mi necesidad real. Y, y pongo esos ejemplos que puede ser que sean bobos o no, porque suenan bastante obvios, pero el sector salud realmente no es así. En el sector salud hay demasiada comunicación. Creemos muchas veces que comunicamos el producto adecuado. ¿Por qué? Porque pues desde hace mucho tiempo las soluciones son claras. Pondré algunos ejemplos de decir, oye, pues si tienes, no sé, juanetes en el pie, pues la solución es un procedimiento para quitarte los juanetes y debería haber un product market fit porque el paciente necesita esa atención muy puntual. Oye, tengo un paciente que tiene un accidente, se fractura un brazo y el product market fit es resolver ese problema y curar ese problema. Pero realmente no es así, porque en el sector salud fallamos, porque muchas veces los usuarios son diferentes a los pacientes activos. ¿Qué pasaría en el ejemplo de esta fractura si el paciente es un menor de edad de 7 años y termina por ser el usuario, sí, pero el que toma decisiones es el papá, ¿no? Entonces, ¿cuál es el product market fit para ese paciente? El dolor no siempre es inmediato. ¿A qué voy con esto? Muchas veces somos muy reactivos. Creo yo también, y está descrito en metodologías de ventas, que sin dolor no hay venta. Suena bastante interesante porque en el sector salud hay un dolor físico. Muchas veces en otros sectores existen dolores emocionales y quizá el dolor no siempre es inmediato. O sea, ¿cuántas veces hay pacientes que se sienten mal o que tienen algún padecimiento y que procrastinan el tener una atención a tiempo? Inclusive por temas de revisiones, hablamos, por ejemplo, del cáncer de mama. Decir, oye, dolor no es inmediato y si hago mis check-ups cada mes de octubre, pues, todo va a estar bien, muy probablemente, pero si no me los hago, probablemente voy a tener un dolor futuro eh, y puedo estar en graves problemas porque pues, tengo un diagnóstico ya catastrófico, ¿no? Y en eso fallamos, ¿sí? La decisión muchas veces no es racional, es emocional, somos evasivos y es entender entonces el perfil del paciente, de ese consumidor, de por qué compra lo que compra, ¿no? Y entonces el verdadero product market fit en salud ocurre cuando realmente dejas de vender atención médica. ¿Cuántas veces nos hemos visto a nivel digital, en redes sociales, a nivel de publicidad, que se ofrecen tratamientos, ¿sí? Se ofrecen las soluciones que en teoría son perfectas, ¿no? Eh, y típicamente cuando avanza el paciente, la toma de decisión, pues realmente lo que los motiva son necesidades que son humanas, que son emocionales. Entonces creo que el mensaje de este tema del que es el product market fit, sobre todo en todo el sector salud, es que nos digamos que dejemos de vender características y dejemos de vender beneficios, ¿sí? ¿Por qué? Porque las personas compran por sus razones, no por las razones del doctor. Podemos tener un buen diagnóstico, podemos tener un excelente tratamiento, creer que tenemos una gran propuesta de valor, inclusive te podemos tener el mejor doctor, hablando de un buen científico, y aún así perder el paciente. ¿Cuántas veces todas estas variables que son perfectas, entre comillas, está el diagnóstico, está el tratamiento, tienes el doctor, tienes la infraestructura, y el paciente toma la decisión de no atenderse o no hacerse un procedimiento, ¿sí? Entender por qué, si la necesidad existe, por qué el paciente no avanza. Y en este caso es porque la salud está diseñada como si el paciente fuera racional. Por la práctica, el paciente muchas veces pospone, evita, duda, se incomoda y la propuesta de valor que tenemos y el problema que tenemos que solucionar es más de su conducta, ¿sí? O sea, ¿qué lo lleva a tomar esa decisión? Y nos tenemos que ir un poco más a la carnita, al saber un poquito, meternos más por qué toma estas decisiones para entender qué es lo que tenemos que entregar como propuesta de valor a este paciente y no nada más a él, sino a muchos pacientes para que sean productos que sean meramente escalables
que satisfaga realmente una necesidad y entonces podemos hablar de que podemos estar satisfaciendo ese mercado. En cuanto a definición, el product market fit en salud no es tener un buen servicio. Sí, creo que hay muchas empresas que han fracasado teniendo los mejores tratamientos, teniendo la mejor infraestructura clínica, sin haber logrado realmente determinar qué es lo que mueve a ese paciente a tomar decisiones. Y lo que hay que cuestionarnos un poco es qué se debe hacer para lograr esa adopción real y pensar en el comportamiento humano. ¿Sí? Hay un libro que a mí me encanta que habla del, se llama The Human Element. Es un libro que lo escriben profesores, maestros de la Universidad de Kellogg y habla mucho sobre el tema del comportamiento humano. Está ahí bien descrito lo que es los dos conceptos del manejo de innovación, de quitar fricciones contra echar gasolinas para entender más por qué esa persona toma decisiones de forma racional o a veces emocional. Y si entendemos eso, pues algo que se vuelve bien interesante. La redefinición en cuanto a Product Market Fit en salud ocurre realmente cuando se detecta realmente cuál es la necesidad clínica, ¿sí? Existe una motivación humana y un timing correcto. Pondré algún ejemplo. Uno de los negocios que tengo el placer de cofundar junto con mi socio Marcelo Cruz, atendemos hombres y el product market fit ha sido bien interesante. Por ejemplo, en un padecimiento como es el de disfunción eréctil, pues uno creería que al hablar de disfunción eréctil uno tiene que comunicar, a lo mejor no sé, en plataformas digitales, etcétera, pues una propuesta de valor de atiéndete contra la disfunción eréctil. ¿Cuántas veces no he visto también competidores u hospitales que empiezan inclusive a hacer publicidad mofándose de la situación o hacerlo gracioso o chistoso, cuando realmente eso puede captar la atención del consumidor? Y cometemos el error de hablar de temas que no van a llevar al consumidor a tomar ese siguiente paso, ¿no? Y lo que queremos que tome el siguiente paso es realmente que tenga la capacidad de decir, oye, me voy a tomar el tiempo para sacar una cita, poder irme a atender a un centro clínico y que me ayuden a este problema que tengo, que probablemente el problema que tengo que resolver en un paciente con disfunción eréctil no es tanto la disfunción eréctil, porque la disfunción eréctil, estoy poniendo como ejemplo de, eh, muy puntual, la disfunción eréctil es un síntoma. Probablemente el problema que tengo que resolver es que este paciente necesita atención con discreción. Probablemente este paciente necesita que alguien lo entienda, ser escuchado, eh, y necesita atención para no fracasar con su pareja. Entonces, si eso lo entiendo y entiendo lo racional y la propuesta de valor va menos enfocada eh, a atender el padecimiento per se funcional de este paciente, sino empiezo a ver todos esos insights, pues ayudan a que todo esto converja en una decisión, ¿no? Que es llevar a ese paciente a que adquiera un posible tratamiento. Uno de los errores más comunes es diseñar para el paciente ideal. Generalmente cuando se hacen planes de marketing, estrategias de marketing, siempre se inicia con entender un poco a lo que es el buyer persona. Y el buyer persona es a qué cliente le voy a hablar y cuál es la propuesta de valor que le tengo que entregar a este cliente, qué mensaje le voy a dar, cómo me voy a comunicar hacia él. Y la realidad es que se termina diseñando para lo que se está evitando, ¿no? Lo que él pospone, lo que él le da pena, ¿sí? ¿Y qué pasa si cambiáramos a un enfoque de qué necesita realmente el paciente? Porque muchas veces empezamos por ahí, a qué lo haría avanzar hoy, ¿sí? Entonces, enamórate del problema, no te enamores de la solución, creo que es uno de los errores muy comunes de industria, que siempre yo soy enemigo, y le digo, de las listas de lavandería, te lo digo así de forma muy crítica. Por ejemplo, llegas a un hospital o un laboratorio y la lista de lavandería de todos los productos y servicios que el paciente ni siquiera entiende, ¿sí? Porque los comunican de forma técnica, los comunican de forma, yo le diría, científica. El paciente no tiene ni idea, ¿sí? Y entonces, ¿cómo puedo comunicarme? ¿Cómo puedo hablar con ese paciente? ¿Cómo puedo diseñar este producto? Desde cómo lo comunico hasta cuál es la experiencia en la atención que motive a ese paciente realmente a avanzar el día de hoy y no diseñar.
todo hacia el paciente ideal, ¿no? Porque él compra por sus razones, él no entiende muchas cosas técnicas, él lo que quiere es quitarse ese dolor que muy probablemente va a ser emocional o físico, ¿sí? ¿Cuáles son esas cosas que en tema de comodidad lo voy a estar solucionando? Ahorita voy a poner ejemplos un poquito más puntuales. Me gusta mucho explicar este framework y se enfoca este framework de diseñar para el que le llamamos el no paciente, ¿no? Y para resolverlo tenemos que lograr cuatro cosas, ¿no? ¿Qué activa? ¿Cuál es el compelling reason to act de este paciente? ¿Qué es lo que lo llama al producto que tú estás ofreciendo? ¿Sí? ¿Cuál es el call to action? ¿Qué lo va a decir? ¿Sabes qué? Necesito ahorita comunicarme, yo tengo este problema emocional, físico, tengo ese dolor que tengo que resolver, que me tienes que comunicar para yo tomar una acción, ¿sí? ¿Qué lo detiene? Muchas veces en el concepto de quitar fricciones y poner gasolina. Pondré algún ejemplo para que se entienda a lo mejor de otra industria. Hay una historia de una mueblería que prácticamente lo que tenía era una gran página de internet. Se daba cuenta que todos los consumidores querían comprar el mueble y el punto en el que se quedaba, ¿sí? La compra era que todos dejaban el mueble en el carrito y nadie daba el botón de comprar, ¿sí? Y la mueblería quería saber qué estaba pasando, ¿no? Cuando se meten a investigar un poquito acerca del caso, se dieron cuenta que el punto de fricción, sí, era que la gente no le ponía a comprar porque no tenía dónde dejar o dónde echar o dónde enviar los muebles que tenía en casa. Entonces yo no puedo comprar un mueble porque no cabe. Tengo otro mueble que está en casa y no cabe, ¿sí? Y entonces en este concepto de quitar fricciones, entonces, ¿qué es lo que tuvo que desarrollar, por ejemplo, esta mueblería? ¿Sí? Me enfoco un poco más en ver cómo le hago para que le piquen al botón comprar, que sería el concepto de echarle gasolina, o veo, más que todo, cómo le ayudo a este consumidor a dónde dejar su sala vieja para que pueda poner la nueva. Cuando ellos comunicaron eso y lo entendieron, las ventas se incrementaron de manera exponencial. Y entonces, si nos llevamos a este ejemplo al sector salud, ¿cuáles son aquellas fricciones que tienen a nuestro consumidor? ¿Sí? O a nuestro paciente a tomar estas decisiones, porque muchas veces todo está perfecto, ya el paciente tiene todo para realizarse un tratamiento y realmente lo que lo está deteniendo muy probablemente sean otras causas que no tengan nada que ver con el tema del padecimiento, ¿sí? Eh, Ejemplos tan mundanos como de repente, oye, tengo que acudir a X hospital eh, y simplemente no llegué a la cita porque no tenía dónde estacionar el coche, ¿no? Entonces ese es un punto de fricción que tengo que ayudarlo y lo tengo que empezar a validar en toda la experiencia, ¿no? O de repente ejemplos como que tienes una gran comunicación online, una gran página web, llegas y la experiencia en el consultorio es fría, inhumana, tienes al asistente detrás del escritorio cortándose las uñas y... Sí, entonces tenemos que diseñar toda esa experiencia para quién es. Oye, que si el paciente es un paciente pediátrico, pues tengo que enfocarme en generar una experiencia para los padres, que son los que toman la decisión, cómo los empodero también a ellos y genera una buena experiencia para el niño, entre otras cosas, ¿no? ¿Qué lo simplifica? O sea, enfocarnos en la experiencia, ser congruentes con lo que comunicamos en línea, con lo que comunicamos de forma presencial, que es el concepto que le llaman O2O, que es online to offline to online, ¿sí? Si somos muy buenos, que la experiencia que se vive en digital se viva presencial, quitamos todas esas fricciones y que sea una gran experiencia para nuestro consumidor, este, yo creo que los tratamientos se deben de vender y el consumidor los va a comprar, ¿sí? Hay industrias, por ejemplo, la industria del cine, lo que está haciendo grandes cosas, en donde empezaron a reinventar las salas de cine, inclusive ya te dan servicio, de llevarte la cena a tus asientos y ponerte un bar afuera y te ponen salas, etcétera. ¿Por qué en la industria de la salud no pasan este tipo de cosas? Porque no nos atrevemos a realizarlas, porque existen normativas, porque la regulación dice esto y no podemos atrevernos a trabajar en escala de grises y yo creo que sí son cosas que son factibles. ¿Ok? Y también qué resultado busca el paciente, cuáles son las expectativas de este consumidor que está llegando con nosotros, ¿sí? ¿Tiene garantía en lo que le hace? ¿Es qué tipo de servicio le vas a incluir? Y encontrar ese tipo de fricciones.
Tuve el placer de trabajar con una doctora con la que colaboré. Me contrató para un proyecto y ya hace algunos años. Y algo bien interesante es que algo que destrabamos en el tema de las fricciones en cuanto al consumidor que ella recibía es que ella va a terapias o tratamientos que eran muy recurrentes, ¿no? Entonces le costaba un poco el tema del apego y el seguimiento de los pacientes porque tenía que tener la cita ahorita y luego te tengo que citar a 15 días y luego tienes que regresar al mes, entre otras cosas, y se daba cuenta que muchos de los pacientes se quedan en el camino. Y fueron cosas tan sencillas como armar un paquete de atención en lugar de que me estés pagando de forma individual y te voy citando, donde ya de alguna forma te cobro las 10 citas que tienes conmigo de seguimiento, te voy a incluir ya tus medicamentos, todo lo vas a comprar en un solo lugar. Y entonces lo que pasó es que si teníamos un abandono y falta de apego, no sé, de más del 60% de los pacientes, lo que pasó es que como ya había pacientes que han prácticamente pagado por adelantado sus tratamientos, pues teníamos una tasa de menos del 10% de abandono, ¿sí? Y lo que hicimos es quitar fricciones, ¿sí? O sea, hacer al consumidor las cosas más fáciles, en donde todo te lo llevas en consultorio de doctora, ya todo estaba incluido el servicio, la gestión de citas era bastante fácil y ahí existió un product market fit. ¿Sí? Mismo concepto, simplemente la experiencia, las fricciones que activan al consumidor y las expectativas. Bien, lo que se planteó es que les daba una garantía, es decir, te va a ir muy bien y no te preocupes. Cuando te dé de alta, bien sencillo, si no estás satisfecho, te regreso tu dinero. ¿Quién hace eso? ¿Sí? Bien interesante. Y es atreverse a hacer las cosas diferentes porque lo hacen en otras industrias, en el sector salud no nos atrevemos. Hay que entender qué es el trigger, la activación, que muchas veces no es clínico, puede ser dolor estético, puede ser ansiedad, temas de pareja, temas familiares, ¿sí? Eh, Hay que buscarle qué es lo que lleva a ese paciente a tomar esa decisión, a hacer una activación, a tomarse el tiempo de hacer una llamada, de sacar una cita, a tomarse el tiempo de ir de forma presencial, a sentarse enfrente del doctor, a tener una conversación de 30 a 15 minutos, de una hora enfrente de él. ¿Sí? Me estaba platicando un caso, un paciente que dijo, oye, acabo de ir al traumatólogo hace algunas semanas y fue sorprendente que llegue a la consulta y el doctor se tardó menos de 7 minutos, pagué 1,500 pesos, me dijo, hazte esto y listo. Dijo, pues no estoy muy contento que digamos con la atención, pero pues lo tenía que pagar y ya está, ¿no? Y son esas malas experiencias que rompen lo que es la experiencia. Yo estoy seguro que ese paciente muy probablemente no va a regresar con ese doctor porque no hubo una buena experiencia. En tema de fricciones, creo que aquí se pierde todo. Muchas veces hay fricciones de precio, hay fricciones de vergüenza. Imagínate que tengas una clínica en donde tengas que atender pacientes con enfermedades que son muy vergonzosas y que la clínica esté en un lugar en donde todo el mundo vea en dónde entran los pacientes. Pues, oye, si yo estoy viendo que la gente me va a ver entrar a ese lugar y me da vergüenza, pues a lo mejor sabes que no entro porque pues me da vergüenza. O sea, o estoy viendo una sala de espera llena de gente y me va a ver la gente que estoy entrando al consultorio por mi padecimiento y ese es el tipo de cosas que en este sector tenemos que estar entendiendo, ¿no? Sobre todo ver temas de desinformación, complejidad y quitar fricciones en lugar de echarle gasolina. En tema de la experiencia, o sea, yo creo que la experiencia en el sector salud es injusta. Somos el único sector que no ha evolucionado, que no ha innovado y todos los hospitales prácticamente su look and feel es muy estandarizado y es muy igual. Y es algo que yo lucho todos los días contra eso, ¿no? ¿Y cuál es el nuevo estándar real? ¿Sí? En el sector salud contra otra industria. Porque en otras industrias hay un one-stop shop. Tú llegas, por ejemplo, a una tienda de conveniencia y todo está ahí, todo está perfecto y la experiencia, y te atienden muy bien, hay tecnología, y llegas a un hospital, te atienden súper mal, te dicen échame tu tarjeta de seguros y si no, no entras a este hospital, fírmame un pagaré y todas esas cosas que empiezan a generar una mala experiencia del paciente, ¿no? Y en cuanto a las expectativas de los pacientes, muchas veces el paciente no quiere un tratamiento. Sí, lo que quiere es la seguridad de que las cosas van a salir bien. Lo que quiere es esa confianza de que todo va a salir bien. Lo que quiere es tranquilidad. ¿Qué es lo que quiere ese paciente? ¿Cuál es su expectativa? Para que realmente podamos diseñar un producto product market fit, ¿sí? Que se alinee en todos estos cuatro elementos que los comenté.
Les voy a comentar un caso de éxito, sobre todo, y es un caso de éxito que tuve la oportunidad de diseñar. Y lo que entendí, por ejemplo, es que los pacientes que acuden a nuestras clínicas, nuestro modelo, el 100% de los pacientes se hacían estudios por fuera. ¿Sí? O sea, ejemplo, llegan a la consulta y típicamente el doctor lo que hacía era una receta y tengo que hacer unos estudios, vete a hacer laboratorios, vete a hacer otras cosas, entre otras cosas, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Muchos de esos pacientes ya tenían un padecimiento, ¿sí? Probablemente quirúrgico, y por la fricción de enviarlos a otro lugar y luego regresas, etcétera, muchas veces terminaban por no hacerse el tratamiento simplemente porque era muy tortuoso todo el journey, ¿sí? El proceso dependía de que regresaran, ¿sí? Que lo cual podía tomar semanas o meses. Muchas veces tienes que estar atrás del paciente, cómo está, ya te hiciste tus estudios, etcétera, como cuando las cosas se tienen que simplificar, ¿no? Y en el mejor de los casos volvían tiempo después, pero la mayoría de veces, a veces no regresaban. Y el problema no era de capacidad, no era el problema de que podía entregar un servicio. El problema es que no teníamos una solución que, que era quitar las fricciones, y es cómo le hago el diagnóstico lo más rápido posible, ¿no? Y lo que hicimos es hacer un proyecto de generar un modelo, que en este caso le llamamos diagnóstico ágil, en donde se compraron equipos de forma de portátiles, sin gran infraestructura, sin grandes cosas, en donde ahí mismo, en el momento del consultorio, se le podían hacer test y pruebas rápidas al paciente, un diagnóstico oportuno, bastante rápido, bastante ágil, todo en un solo lugar, y ya tenemos el diagnóstico en ese mismo momento, ¿sí? Quitamos todas esas fricciones, ya tenemos el diagnóstico y ahora sí le puedes hacer una propuesta de tratamiento a los pacientes. Y lo que sucedió como caso de éxito es que empezamos a tener en esa clínica más de 300 estudios mensuales, los cuales antes teníamos cero. Eh, los procesos completos en 2, 3 días, desde la consulta primera vez hasta la cirugía resolutiva. Tenías un paciente que se hacía el diagnóstico, probablemente a las 24 o 48 horas se hacía una programación y luego tenías un alta, lo cual es sorprendente. Y por una tontería que cambiamos, que fue, ya no vamos a dar una receta al paciente para que vaya a hacerse los estudios a otro lado, simplemente vamos a quitar esa fricción de intentar resolver todo ese problema ahí in-house, ¿no? Hubo un incremento de procedimientos quirúrgicos y no creamos demanda, capturamos a la que ya estaba en nuestro sistema, que ya acudían con nosotros, y simplemente en lugar de echarle gasolina, porque lo tradicional y lo normal era seguir atrás de esos pacientes, ¿cómo vas? Hazte tu estudio, ¿cuándo regresas? Entre otras cosas, quitamos fricciones, ¿sí? Y esto no es un caso aislado, es un patrón. Creo que hay muchísimos ejemplos, y es cosas que tenemos que analizar, que cosas que tenemos que replantear un poco acerca de en dónde estamos parados. ¿Cuáles son aquellas fricciones que tenemos que quitar dentro de la complejidad de los servicios que ofrecemos a nuestros pacientes para realmente tener un product market fit? ¿Sí? Analicemos cuál es esa propuesta de valor que estamos dando y en dónde se está atorando todo ese funnel de atención para que el paciente pueda hacer que las cosas fluyan, porque nuestro objetivo es resolver su problema de salud de la manera correcta, quitar fricciones, ¿sí? Que se haga ese tratamiento, que esté contigo, porque, como bien lo dije, hay muchas soluciones que ya están en el mercado que simplemente no se comunican de la forma adecuada, no se hacen las cosas bien, y lo que hacemos es complicar lo sencillo. Entonces es menos es más, cómo dejamos de complicar lo que puede llegar a ser sencillo. ¿Sí? Usar la tecnología como herramienta hoy en día también, sin duda, nos puede ayudar a lograr más cosas. Y también pondré como caso de éxito en donde, oye, utilizas la tecnología para que los pacientes, desde antes de llegar contigo, estén también informados que inclusive online ya te pueden estar pagando y estar listos, todo preparado para hacerse un tratamiento. Y si no, te regreso tu dinero. ¿Sí? Cosas tan sencillas que pueden ser casos de vida real. Utilizar la inteligencia artificial, que ahorita está booming. El que no esté utilizando inteligencia artificial dentro de sus negocios, sobre todo en el sector salud, hay que meternos a ese tren, porque si no, nos va a ganar la competencia. Entonces, tecnología como herramienta, sistemas de agenda en tiempo real. ¿Cómo hemos evolucionado? Todo el mundo quiere meterle mucha infraestructura, se habla del expediente clínico electrónico, se habla de agendamiento y de softwares, etcétera, para manejar todos los consultorios de los doctores.
Pero es justamente lo mismo en donde cómo usamos esa tecnología como herramienta, pero en favor del paciente para resolver sus problemas. Entonces, si voy a diseñar un expediente técnico electrónico y le voy a meter tecnología, es cómo lo hago para que la data del paciente la tenga y pueda ser dueño de ella y con eso esté informado y pueda estarse atendiendo, ¿no? Que tengamos esa integración de datos clínicos, un seguimiento del paciente estructurado, una automatización de la comunicación, se pueden hacer grandes cosas. Yo le llamo un proceso de atracción, conversión, entrega de valor. Atracción es dónde me publico, cuál es la propuesta de valor, qué es lo que le voy a decir, cómo meto a aquellos productos o servicios de forma muy amigable y fácil de entender. La conversión es cómo llevo a ese paciente en el modelo O2O de forma online al modelo offline. Siento frente a un doctor, o si es necesario, muchas veces, a lo mejor lo puedo hacer con tecnología digital en una consulta que le llamamos de telemedicina, en donde muchas veces complicamos lo sencillo y queremos meterle demasiada gasolina, en generar un software súper seguro, entre otras cosas, cuando realmente el paciente ni a lo mejor ni lo utiliza. ¿Sí? Entender cuál es nuestro consumidor, ¿sí? Al menos aquí en México, hablar de telemedicina y de expediente clínico electrónico digital, y muchas veces nos metemos mucho en hacer muy revolucionado eso, no nos damos ni siquiera cuenta que nuestro paciente, su internet, son las redes sociales. ¿Por qué? Porque los sistemas que funcionan aquí en México, los proveedores de internet, es lo que les dan de internet a tu cliente, porque a lo mejor estás atendiendo ese segmento de mercado que su internet son redes sociales, ni siquiera tiene un explorador. ¿Cómo quieres meter una plataforma de telemedicina? Y eso es por no ponernos un poquito en los zapatos del paciente, ¿sí? De qué herramientas él tiene y cuáles son los sistemas que él puede estar a su disposición para atender sus problemas de salud. Y si eso lo entendemos, dejamos de hacer complejo el sistema, hacemos las cosas más sencillas. ¿Para qué? Para que sea muy fácil lograr la atención de este paciente. Determinar qué tan escalable es. Y luego, ya una vez que tenemos eso, como ya empezamos a construir sistemas de seguridad, sistemas de atención al cliente, en donde solucionemos ese problema de la manera correcta, que tengamos ese product market fit muy ad hoc a lo que necesita este consumidor. Entonces, entender que la tecnología más como herramienta, no la tecnología, hacer la tecnología al ser paciente y no al revés, el paciente a la tecnología, porque ahí es donde otra vez empiezan las fricciones y fracasan todos los proyectos que tienen que ver eh, de health tech, sobre todo en el tema del product market fit. La salud también es un funnel. O sea, hablar de que quizá existen miles de pacientes que están interesados en tu producto y servicio. ¿Cuántos de esos pacientes que están interesados tienes la capacidad de sentarlos en un consultorio enfrente de un doctor o enfrente de una plataforma digital con una consulta digital o darle esa información? Y de esos, ¿cuántos tienes la capacidad realmente de diagnosticar el padecimiento de la forma correcta, rápido, sin fricciones? ¿Y cuántos pacientes llevas a una decisión para que después hagas un procedimiento de tratamiento? Entonces es bien interesante porque la salud también es un funnel, hablar de probablemente tienes miles de interesados y no logras convertir a nadie en la consulta. Entonces, ¿cuál es la fricción que tengo que solucionar para todos esos miles de interesados? ¿Sí? Para ponerlos enfrente de un doctor. Y ahí es donde tenemos que ver cuáles son los problemas estructurales en cada uno de estos pasos, ¿sí? Para ver dónde estoy perdiendo los pacientes en este proceso. Y si lo logro solucionar, empiezas a destrabar todo lo que tienes que ver con el product market fit. ¿Por qué? Porque a lo mejor tengo 10,000 interesados y de todos de los 10,000 que están interesados logro a la semana meter 5 tratamientos. Pero a lo mejor por algo que me pongo a estructurar y a pensar, oye, ¿en dónde se están atorando todos aquellos pacientes de la fase de interés hacia consulta o de consulta a diagnóstico o de diagnóstico a decisión o de decisión de tratamiento? Quito las fricciones, se destraba el funnel y a lo mejor tengo la capacidad de esos 10,000 que están interesados, empezar a meter 5,000 tratamientos, 50%, que sea un porcentaje de bateo bastante interesante. Oye, si tenía 10 o a lo mejor 100, pero ¿qué es lo que tengo que destrabar? Enamórate del problema, no de la solución, y cuáles son aquellos problemas estructurales o estructurales que están haciendo que los pacientes no fluyan para que puedas hacer un mejor product market fit. Me gusta mucho el concepto y esto es creo que lo más importante, sobre todo en sector salud. Hay muchos servicios que se dan, yo le llamo que son transaccionales. Un ejemplo, creo que bastante sencillo, un paciente que tiene un problema, una apendicitis,
El doctor le hace una apendicectomía y listo, tan tan. Probablemente ese cirujano jamás va a volver a ver a ese paciente. Y creo que también ese es otro de los errores en cuanto a o de los problemas dentro del sector salud, que muchas veces la mentalidad del emprendedor o de los doctores es, pues ya atendí, ya me olvidó el paciente, y al contrario, es cómo le genero ese lifetime value, ese valor en el tiempo, porque muchas veces el valor no está en la consulta o en ese procedimiento per se, sino está en esa relación que tienes con ese paciente, ¿no? Y cuando hay un buen diseño, el paciente avanza, confía, regresa, y lo que interesa es construir todo un sistema y no eventos aislados. Sobre todo en este ejemplo en particular, les comenté un evento aislado. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si ese doctor que es cirujano general, hace un proceso para decir, sabes que después de ese procedimiento de apendicectomía, te voy a dar la oportunidad de que acudas conmigo una vez al año para ayudarte, que te estés haciendo, a coacharte, que te hagas un check-up, porque aquí tengo un equipo de trabajo y entre otras cosas, que te podemos dar mucho valor en el tiempo, y cualquier otro procedimiento quirúrgico que necesitas, te acuerdas de mí y no ser tan transaccionales. Creo que es otra de las cosas que tenemos problemas en el sector, la transaccionalidad, en donde es, doy un servicio, hice algo bien interesante, bien importante, resolví un problema de salud de la manera correcta y ya no le di un buen seguimiento porque no estamos entrenados en dar seguimiento, en generar esa propuesta al cliente, y nos olvidamos muchas veces de ellos. Entonces, tener el concepto de lifetime value, de cómo les sigo generando valor en el tiempo, que es el tercer concepto que les dije, atracción, conversión y entrega de valor. La parte de entrega de valor es, si ya le estoy entregando valor ahorita, ¿cómo le entrego valor mañana, en 6 meses, en un año, en 5 años, a ese cliente que ya confía en mí, ¿sí? Que ya avanza en el proceso? ¿Cómo le hago que regrese? En conclusión, el Product Market Fit en salud no es clínico, es conductual. No diseñes para la enfermedad, eso es uno de los errores. Diseña para la decisión. Revisa cómo decide ese paciente, ¿sí? Cómo se comporta, qué lo lleva a tener esa confianza, ¿sí? Los pacientes compran por sus razones, no por las razones del doctor. Tú puedes tener mejor producto, ¿sí? Pero si no entiendes qué es lo que lo lleva a tomar esa decisión, no se va a hacer un tratamiento contigo o no se va a ejecutar ese servicio contigo cuando probablemente a nivel técnico eras la mejor opción. Simplemente no supiste entender qué era lo que lo empujaba a tomar esa decisión. Entender que la gente no quiere ser paciente, pero sí quiere sentirse mejor, verse mejor y vivir mejor. Y entonces el futuro de la salud no está en tratar enfermedades, está en diseñar servicios que la gente pueda entender fácilmente y sí quiera consumir. Con esto termino la presentación. Agradezco mucho la invitación que Adriana tuvo conmigo y no sé si alguien tenga alguna. Muchísimas gracias, Ibar. No sé si alguien tenga alguna pregunta o duda para Ibar sobre lo que hemos estado platicando. Yo tengo una pregunta. Claro. Adelante, Juan Manuel. Bienvenido. ¿Qué tal, Iván? Buenas noches. Primero, gracias por la plática. Se me hizo muy interesante, sobre todo la parte del framework del no paciente. Digo, porque es como que contrario. Pero está interesante. Mi pregunta es, en el sentido de los servicios de salud, mencionaste al principio que, y pues sí, hay un factor muy fuerte en cuanto a la cultura que tenemos en el país, en cuanto a ser preventivos. Somos más reactivos en general que preventivos. En el caso de ese tipo de servicios o productos que son más desde el lado preventivo, que son previos, ¿cómo es recomendarías más que nada el enfoque en cuanto al diseño de ese product market fit? Porque si bien como dices, diseñar para una decisión, pero si la cultura es adversa a ser preventiva, ¿cómo abordar esa parte? Te voy a poner un ejemplo, caso de vida real, ¿vale? Te voy a poner dos caminos, que creo que los conocemos bien. ¿Cuántas veces nosotros no hemos visto un laboratorio de diagnóstico a un hospital y te ponen check-up para hombres de 50 años y te dicen, te incluyo biometría hemática, química sanguínea, ultrasonido abdominal, total, entre otras cosas, todo por 4,900 pesos? ¿Cuántas veces hemos visto eso? Un montón, ¿no? Creo que ese es un producto como Check-up, es un producto preventivo que el hospital quiere estar de alguna forma desplazando.
y tendrá a lo mejor dos vías, es decir, ¿sabes qué? Se lo vendo directamente al consumidor, que creo que han de fracasar bastante. ¿Por qué? Porque a lo mejor es un producto ganador preventivo y me va a ayudar a determinar muchas cosas que necesita ese paciente, o la otra es me voy con empresas, decir, sabes que la empresa deja metiendo los check-ups y a lo mejor ahí tienen un producto ganador porque la empresa dice, yo quiero entregarle este producto a mis ejecutivos para que estén bien de salud y listo. Esa es como que la primera vía en el tema de la medicina preventiva. O, ¿qué te parecería comunicar algo así como, en lugar de check-ups, ¿sí? Algún producto que tenga que ver con hablar de los miedos que tienen estos pacientes o las cosas que pueden llegar al futuro? ¿Qué le duele, por ejemplo, a un paciente de ese mismo caso, que le podemos hacer el check-up de 50 años en el futuro? Probablemente el tema de longevidad, probablemente el tema de que se vaya a tener una enfermedad catastrófica y que no pueda estar con su familia, con sus hijos. Ya haces a lo mejor un tagline y una comunicación de decirle, imagínate una imagen anunciando este mismo check-up, mismo concepto, diferente comunicación, en donde prácticamente le digas, la idea, imagina una longevidad, plena enfrente de o sea, viviendo con tus hijos. Prevención de detección oportuna de cáncer de colon y de cáncer de próstata, ¿no? Y le pongas a lo mejor el mismo precio, 4,900 pesos. Pues te estoy hablando de forma táctica, mismo producto, diferente comunicación. Y es cómo diseño esa comunicación y ese producto para los miedos futuros o aquellas cosas que hagan reaccionar. Y probablemente si hay un segmento de mercado, porque no estoy diciendo que todo el mundo va a reaccionar a eso, a lo mejor otras personas tienen miedo a otras cosas, que reaccionará y que dirá, ¿sabes qué? A mí sí me da miedo ese tema del cáncer de colon y yo sí quiero estar con mis hijos en los próximos 10 años, déjame compro este producto preventivo, pues para al menos asegurarme que voy a estar con mi familia o que voy a sentirme bien, o a lo mejor me falta la energía, entre otras cosas, ¿no? Otro de los ejemplos, y creo que ahorita está súper, súper, súper de moda. Por ejemplo, los medicamentos GLP-1, ¿no? ¿Cómo generaron tracción esos pacientes? ¿Sí? En un medicamento que era para la diabetes, en un medicamento que en teoría, no servía o no era ideal para la diabetes, y de repente tienes un caso que ese producto per se está dejando sin empleo a doctores que estudiaron 15 años para hacer cirugía de obesidad, güey, ¿sí? ¿Por qué? Porque supieron aterrizar el producto muy de nicho de manera correcta. Y a lo mejor para aterrizarte todavía más el ejemplo, por ejemplo, revisa el medicamento de los Ozempic con el Wegovy, ¿sí? Es la misma sustancia activa. Y es impresionante, ¿sí? Cómo el desplazamiento de Wegovy está, pero muy, muy por encima de Ozempic. Y la respuesta fue porque esos tipos pudieron conocer al buyer persona y el miedo que tenían los clientes. Entonces ellos lo registraron más que un tratamiento para la diabetes, lo registraron con un medicamento ante la FDA, y si quieres revísalo, lo registraron con un medicamento para bajar de peso. Y es el mismo producto, ¿sí? Y es medicina preventiva. O sea, es decir, este medicamento te sirve para prevenir. Bueno, no, no es cierto, es más correctiva, diferente comunicación. Porque está aterrizado a pacientes que tienen una índice de masa corporal arriba de 27 o de 30. Pero creo que el ejemplo está bien interesante, como lo dices tú. Si lo aterriza a medicina preventiva, en este caso es curativa, mismo componente, mismo ingrediente activo, cómo registró cada uno, y de repente tengo el desplazamiento de Wegovy, probablemente 5x a 1 contra Ozempic, que salió primero, porque estos tipos en laboratorio lo que hicieron bien es, mi consumidor lo que tiene miedo es o lo que quiere hacer es tratar la obesidad o bajar de peso fácil. Y toda la comunicación y los anuncios y todo eso es eso, bajar de peso fácil. Y esto se aterrizaron a paciente que eres diabético. El paciente que es diabético es un paciente que tiene una enfermedad silenciosa, que no se cuida y probablemente no le interesa mucho cuidarse, porque es una enfermedad que no duele, ¿sí? Entonces, ¿cuál fue el desplazamiento? Una comunicación correcta, entendiendo los miedos presentes y futuros de ese consumidor. Y justamente yo comulgo que para la medicina preventiva o la correctiva, si entendemos muy bien estos componentes y comunicamos de la forma correcta y la propuesta de valor también es la correcta, pum, o sea, hay grandes cosas que hacer, ¿no? Y es uno de los errores, ¿no? Que se hacen, que no lo sabemos comunicar, o queremos empujar mucho las cosas cuando lo que tengo que entender es qué quiere realmente este consumidor, porque la propuesta de valor
es ganadora. O sea, ¿cuántas veces no han tornado compañías que tienen una propuesta de valor súper ganadora, un gran producto y el tema es, pues, de que no, no es de que no funcionara, es que no lo compran porque no lo saben comunicar. Sí. No sé si contesté un poquito tu pregunta, Juan Manuel. Sí, sí, claro. Gracias. Está bien Excelente. interesante ese caso de los Epic con el huevo bien. O sea, hasta caso de éxito. Y vean las comunicaciones, vean las publicidades, mismo ingrediente activo y es impresionante la audacia de un laboratorio contra otro. Es decir, lo voy a registrar como un medicamento contra obesidad, entonces contra la diabetes y se fueron para arriba las acciones y las ventas de esa compañía nada más por entender a ¿Cómo su se escribe? consumidor. ¿Cómo se escribe para buscarlo? Wegovy es con W y con Y al final y el otro es el Ozempic con Z. Búscalo en el PLM y es el mismo ingrediente activo y nada más. Hasta revisa las publicidades, está súper interesante. Y así creo que es un gran caso de éxito. Y desplazamiento y esa compañía ahorita vende millones de dólares. Buenísimo. Gracias. Encuentras aquí los medicamentos en donde quieras, en las farmacias ya. Muchas gracias. No sé si tuvieran alguna otra pregunta. Adriana, es un gran ejemplo de product market fit. Definitivamente, sí, el cómo comunicas, el cómo te metes un poco a ver cómo piensa el consumidor, qué le motiva vamos, en general, a hacer alguna actividad o dejar de hacerla. Como bien Claro. decías ahorita, regresar con un doctor, ir a algún hospital u otro, a alguna clínica, consumir algún servicio de salud o no. Hay que estudiar un poco esa parte, ¿no? Para entender cómo, entonces, luego nosotros generamos una estrategia al cual le vas a dedicar tiempo, dinero, gente. O sea, hay mucho, mucho que pensar cuando estamos desarrollando algo para nuestra organización, ¿verdad? 100%, 100%. Perfecto. Pues si no hubiera algún otro comentario antes de irnos, solamente quiero darles unos breves avisos. Eh, Invitarlos a la octava edición de la Hell Data Week que se está organizando del 21 al 23 de mayo. Los primeros 2 días serán virtuales, entonces si nos pueden acompañar de cualquier parte del mundo. Y el tercer día va a ser aquí en Monterrey, específicamente en el auditorio del Expedition FEMSA. Aquí pueden escanear el código QR para ver más información o si no en la página web que aparece aquí en pantalla. También comentarles, hay una serie de eventos que vienen en los próximos meses. Si están interesados en algunos de ellos, pueden participar. Y bueno, invitarlos a seguirnos en las redes sociales, tanto de Hacking Health Monterrey como de Health IDS. No sé si tú quisieras invitarlos a algún, que sigan en alguna red social ustedes, Ibar. Pues simplemente la única red social que tengo es el de la compañía, que es clínicasdelhombre.com. Tengo la de Erico y la personal es en LinkedIn, doctor Ibar Langle. Excelente. Perfecto, pues muchísimas gracias y nos estamos viendo en la siguiente edición. Cuídense mucho. Abrazo a todos, gracias, hasta luego. Bye.